Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Iris Solórzano, soy parte de Profuturo, Fundación Telefónica Movistar Chile. En nombre de la Fundación Telefónica Movistar Chile, les doy la bienvenida a esta experiencia titulada Consecuencias de la pandemia en los espacios educativos, dirigido especialmente a los docentes que se han sumado a nuestra ruta de formación Profuturo y todos y todas aquellas que hoy por hoy se encuentran de alguna forma desarrollando el curso y que ya han finalizado también. Por supuesto, aquellos que aún no conocen nuestra programación, pero que se mantienen motivados y motivadas a su formación continua y valoran nuestras entregas. Agradecemos profundamente la comprensión y empatía manifestada por muchos y muchas de los que están conectados en este momento debido a la reprogramación de este evento. Su presencia y motivación nos anima como fundación a continuar trabajando entusiasta en la entrega de la ruta de formación que entregamos. Para que esta experiencia fluya de manera exitosa, comparto algunas sugerencias técnicas para considerar y así estamos más atentos. En la parte inferior de la pantalla de su computador puede visualizar una franja negra que contiene los iconos del chat, preguntas, entre otros. Si requiere hacer un comentario técnico o relacionado con la sesión, por favor escríbanos al chat. Si desea hacer alguna consulta, puede escribirla en el icono indicado para ello, contenido en la franja negra. Por razones de tiempo, responderemos algunas de sus consultas al cierre de esta jornada. También expondremos todo el material de esta experiencia en el foro de nuestros cursos de gestión y convivencia escolar. Nos acompañan detrás de esta sesión para que técnicamente todo ocurra exitosamente Ana Yáñez, Pilar Sierra y Paula Armarza. Gracias, muchachas. Esta jornada es en el marco de nuestra ruta de formación para líderes educativos que contempla un curso de gestión y 2 de convivencia escolar. Y todos y todas aquellas que nuevamente indico se han sumado a esta jornada. Para iniciar con los motores encendidos y desde una conexión directa con el tema que nos convoca, le invitamos a conectarse en la plataforma menti.com y responder la siguiente pregunta. Solo deben colocar el código, entren a su navegador, colocan la página y colocan el código 192102, respondiendo la siguiente pregunta. ¿Quién está enseñando actualmente? Tienes 3 formas de responder. Debes seleccionar una de ellas. Los profesores, los padres, madres, familia o las TIC. Vamos, reitero, solo debes ingresar a tu navegador de tu celular o tu ordenador y colocar en el código que se te pide 192102 y allí ya puedes participar. Nuevamente, invitamos a participar. Mientras participamos, damos la bienvenida a todos aquellos que se han sumado. Tenemos personas de Angol, Colegio Maristas, liceos artísticos, Alto Hospicio, de Santiago, Providencia,
Estamos esperando su participación, si no, pueden escribir la opción en el chat, pueden responder en su chat sobre la pregunta ¿quién está enseñando actualmente? Seleccionando los padres, madres, familia, las TIC o los profesores. Bien, en caso de que se les haga imposible, hay gente de Temuco, veamos, estas son cosas que suceden en vivo, por aquí nos comienzan a responder las TIC, las escuelas, los padres, las madres. La escuela, los profesores, la familia, los profesores, la familia, los padres. Muy importante esto que nos indican por acá, la familia junto a los docentes. Familia, cuidadores y profesores, los profesores, la familia, padres, profesores. Maravilloso. Muchísimas gracias por la participación y luego de esto, sin más preámbulo, para continuar navegando en este tema, dejo con ustedes a nuestro especialista, doctor Mario Sandoval, experto en convivencia escolar, doctor en sociología de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, posgrado en educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, académico de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Los Lagos y director del Centro de Estudios de la Corporación Educacional Educamino. Mario nos entregará desde sus investigaciones y propia vivencia como docente, consecuencias de la pandemia en los espacios educativos, pero también luces de cómo convertir esta situación en una oportunidad. Adelante, Mario, bienvenido. Me olvidó conectar el micrófono. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Iris, por la presentación. Antes de iniciar la exposición, quisiera decir dos cosas breves de introducción. Lo primero es, personalmente, ofrecer las disculpas por la reprogramación de la actividad, pero como todos saben, estamos viviendo una situación de pandemia donde se nos mezcla todo, ambiente familiar, casa, trabajo y inclemencias climáticas. Los que vivimos en el sur, yo estoy hablando en este momento desde el campo, yo vivo en el campo en Osorno. Vi que había un profesor que es vecino mío de Puyehue. Y bueno, él coincidirá conmigo que aquí hubo un temporal bastante grande y a nosotros se nos cortó la luz. Y me quedé sin luz, y al quedar sin luz me quedé sin internet, entonces no pude conectarme. Esa fue la razón, agradezco la paciencia y la comprensión de todos ustedes para poder volver a conectarse hoy día. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando Iris hacía la presentación de mi persona, quiero destacar lo último que señaló y referirme a la exposición que yo voy a hacer. Yo me siento que lo que voy a hacer ahora es prácticamente un trabajo de equipo, porque yo soy director del Centro de Estudios de la Corporación Educacional Educamino, y las reflexiones que voy a presentar las hemos hecho en la Corporación Educacional, y tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en trabajo educativo. Las láminas, por ejemplo, que yo voy a presentar, las preparó el doctor Sebastián Sánchez. Entonces es un trabajo en equipo que yo voy a presentar, y lo último, antes como pequeña introducción, es señalar que, como bien se señalaba ahí, se me presentaba como experto en convivencia escolar. Esta es una sesión que va a tener 3 instancias. Esta es la primera, donde vamos a conversar justamente de las consecuencias que está teniendo en este momento la pandemia en la escuela, y el próximo martes vamos a continuar con el tema del ciberbullying y luego el bullying. Es decir, vamos a conversar qué está pasando hoy día en la escuela y cómo se ve hoy día esa situación. Voy a compartir pantalla con ustedes para poder compartir justamente las láminas que yo les señalaba recién, ¿no? Los documentos en los cuales está preparada esta exposición están señalados ahí.
son este documento del 24 de abril del año 2020 del trabajo interuniversitario de la Mesa Social, y el otro documento de mayo del 2020, que es la docencia durante la crisis sanitaria, las miradas de los docentes, que tiene que ver con el consorcio de universidades y centros de investigación. Y aquí yo quisiera partir justamente señalando esto, ¿no? Que todos nosotros estamos viviendo una situación para la cual ninguno estaba preparado. Yo me dedico al mundo académico, me dedico a la formación de profesionales, y debo confesarles que nuestras conversaciones a fines de enero y a inicios de marzo era la preocupación por el estallido social. Nuestra preocupación era en qué pie iban a llegar los estudiantes a la universidad, si iban a empezar con paro, si se iban a tomar la universidad. Esa era nuestra preocupación, dada la situación que habíamos vivido el segundo semestre de este año, del año pasado, a partir del 18 de octubre. Nuestra preocupación era el estallido social. No estaba, pero para nada, en nuestra retina el tema de la pandemia, y por lo tanto llegó una situación que nos invadió a todos, y si lo dijéramos en términos cristianos, no nos pilló ni confesado. Entonces tuvimos que empezar a prepararnos sobre la marcha para algo para lo cual no teníamos preparación, no solo a nivel de educación básica, a nivel de educación media, sino también a nivel de educación universitaria. Y ahí yo diría, lo primero que hay que señalar y que compartir, y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, los que me están escuchando, es que ninguno de los cursos que estamos haciendo, ninguno de los cursos que ustedes están haciendo, tenía un diseño curricular, un diseño instruccional para hacerlo en educación a distancia, para hacerlo online. Lo que hemos tenido que hacer, hemos tenido que ir reprogramando sobre la marcha diseños curriculares que estaban pensados para hacerlos en aula, y hemos tenido que hacerlo online. Con una gran dificultad que lo vamos a ver más adelante en las cifras que yo les voy a presentar, cuando nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de profesores, una gran cantidad de nosotros que somos, y eso hay que decirlo, semianalfabetos digitales. No somos como las nuevas generaciones, que son una generación que nació en esta época con estos instrumentos ya incorporados, que son nativos digitales. Nosotros estamos tratando de poder entender cómo opera este sistema para poder operarlo de la manera mejor posible. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Ninguno de nosotros estaba preparado para esto. Entonces, se nos vino una pandemia encima y empezaron a aparecer una serie de conceptos entre medio, entre ellos un primer concepto, que es el concepto de la distancia social, que posteriormente, aunque después no se usó, la Organización Mundial de la Salud la cambió por distancia física, es decir, mantenernos separados de los demás por la posibilidad de contagio. En ese sentido, aquí hay una situación en la cual nosotros tuvimos que empezar a funcionar en algo que no conocíamos, en algo que no sabíamos, ¿no? Mantener ese distanciamiento social, sabiendo que el tiempo de aprendizaje, y está estudiado en distintas investigaciones a nivel educacional, es un predictor de la oportunidad de aprender. Y aquí se producen dos situaciones posibles a las cuales nosotros tenemos que abordar. La primera es que los estudiantes aprenderán menos pese a los esfuerzos docentes. Es por eso que es muy interesante la pregunta que se hizo al principio. ¿Quién está enseñando hoy día? ¿Son los profesores? ¿Son las familias? ¿Hemos trasladado la escuela a la casa? Los padres, las madres, los abuelos, los tíos, los adultos significativos que están con estos jóvenes, con estos niños en la casa, ¿se han tenido que de la noche a la mañana transformarse en profesores? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y por lo tanto, yo diría, con el gran objetivo de bajar la ansiedad y bajar los niveles de angustia, es que hay que tener claro que los estudiantes aprenderán menos pese a los esfuerzos que hoy día se hagan desde el mundo académico, desde el mundo del magisterio, desde el mundo docente, y que los estudiantes olvidarán con facilidad lo aprendido en tiempos intermedios. Les voy a, por ejemplo, independiente a lo que yo me dedico, les voy a hablar en este momento yo como papá de dos niños de 6 años. Yo estoy en la casa, me quedo todo el día solo en la casa porque mi señora sale a trabajar al hospital, y me quedo como profesor de mis alumnos de la universidad, me quedo como nana porque tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cocinar, tengo que atenderlos a ellos en sus tareas, tengo que ser profesor de ellos,
y yo me doy cuenta, por ejemplo, la dificultad que ellos tienen y la resistencia que tienen para conectarse. Son niños de 6 años que están en primero básico, al punto que hemos sido llamados a una reunión. Una profesora de ellos me citó una reunión muy preocupada por uno de mis hijos que simplemente no quiere conectarse. Apenas se conecta me empieza a preguntar hasta qué horas dura la clase. Porque ellos tampoco están acostumbrados a sentarse a un computador media hora, 40 minutos, a escuchar una clase. Y por lo tanto le va a pasar eso que sale ahí abajo, ¿no? Que van a olvidar con facilidad lo aprendido en tiempos intermedios. Porque ellos están... para ellos la clase era ir al colegio, era ir y estar con sus compañeros. En ese sentido, la escuela es mucho más que un espacio para ir a aprender ciertos contenidos pedagógicos, es un espacio de convivencia escolar. Hay un gran autor, un gran sociólogo de la educación, que es François Dubet, que plantea que la escuela es por excelencia un espacio de socialización secundaria, donde los niños hacen amigos. Hay investigaciones que están demostrando que los verdaderos y principales amigos en la vida son los que uno hace antes de los 18 años, es decir, en la escuela, en el liceo, en el colegio. Y ahora eso hoy día está truncado porque los niños están en la casa y los padres yo creo que se dan cuenta de eso, tratando de luchar de que no estén tanto rato en el computador jugando juegos de video, viendo monos en la televisión, para que tengan un acercamiento al espacio educativo. En ese sentido, los problemas de convivencia escolar que estaban normalmente instalados en el colegio, hoy día se trasladan a la casa. Y se trasladan en situaciones de estrés, se trasladan en situaciones de crisis. Ustedes saben, igual que yo, por ejemplo, cómo han aumentado los casos de violencia intrafamiliar producto del confinamiento, porque no estábamos ninguno de nosotros preparados para esto, ¿no? En ese sentido, una cosa que hay que tener en cuenta es que todos lo sabemos, todos los años, cada vez que se daban a conocer los resultados de la PSU, salían los investigadores en educación señalando la diferencia de los puntajes entre profesores de colegios particulares pagados, estudiantes de colegios particulares pagados con estudiantes de liceos municipales. Y eso hablaba, en el caso de Chile, de las brechas. Sin embargo, lo que nos va a pasar y lo que nos está pasando con eso es que estas brechas van a aumentar, que las oportunidades de aprendizaje que están teniendo los niños va a depender, por ejemplo, si ustedes miran a la izquierda de su pantalla, tenemos un pequeño porcentaje que representa más o menos el 6 o el 7% de estudiantes que van a colegios particulares pagados, que tienen un amplio capital cultural en la familia, tienen padres que hablan más de un idioma, por ejemplo, tienen medios económicos a su disposición, tienen medios tecnológicos, tienen más de un computador en la casa, una cosa que puede parecer obvia decirlo, pero hay que decirlo, tienen medios educativos, tienen medios de salud, etc. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué es lo que está pasando? Que ahí hay una posibilidad de estos grupos familiares de solventar por su propia cuenta los refuerzos educativos, porque tienen el capital cultural necesario para hacerlo. Sin embargo, si vamos a la derecha de la pantalla, ¿con qué nos encontramos? Con la mayoría de las familias chilenas. Los de la izquierda son la minoría. La mayoría que está en colegios particulares subvencionados, que está en colegios municipales, que tiene, en su gran mayoría, un capital cultural familiar bajo, son hijos de pequeños comerciantes, hijos de taxistas, hijos de empleados públicos, etc., ¿no? No son hijos de profesionales, tienen muy pocos libros en la casa, tienen escasos medios económicos. Veamos, por ejemplo, el propio presidente de la República ha hablado que se va a sumar a la crisis sanitaria una vez que pase la pandemia, la crisis social y la crisis económica. Vamos a vivir una verdadera pandemia social y una verdadera pandemia económica. Hay muchos hogares donde los jefes de hogar hoy día están cesantes, han quedado sin trabajo, pequeños comerciantes, o lo que se ha llamado en Chile los emprendedores de las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, hay escasos medios tecnológicos, escasos medios educativos, y esto va a significar que estas familias dependen de las decisiones gubernamentales. Dependen, por ejemplo, de las cajas de alimentos que les están repartiendo. En el caso mío, que yo lo veo en la universidad, por ejemplo, muchos estudiantes, yo acabo de terminar una reunión con estudiantes, por ejemplo, en este momento en la universidad en la que yo trabajo, mis estudiantes están en paro. Y uno de los reclamos de los estudiantes es que la universidad no ha colaborado con ellos suficientemente para favorecerles la conectividad.
Yo tengo muchos estudiantes que viven en zonas rurales, que viven en el campo, donde no tienen conectividad. Sin embargo, uno habla con la universidad y ve la cantidad de millones de pesos que se están gastando todos los meses, dinero que no estaba contemplado en ningún presupuesto, para mejorar la conectividad de los estudiantes. Así todo, ellos están reclamando. Entonces, ese tipo de jóvenes, ese tipo de niños, ese tipo de familias, depende de decisiones gubernamentales. Es decir, se va a aumentar y se está aumentando la vulnerabilidad y se van a aumentar las brechas de estos pequeños familias, de este pequeño grupo de familias que dispone de los recursos con la gran mayoría. Una cosa que es evidente decirle, no hay que ser investigador para darse cuenta, es que en Chile, producto de esto, está aumentando la pobreza, con todas las consecuencias que eso significa. Y muchos de los apoderados nuestros, de los apoderados de ustedes, son de familias vulnerables, de familias pobres, ¿no? En ese sentido, lo que hay que tener en cuenta, para poder dimensionar en su justa medida lo que está pasando, es la importancia de las decisiones curriculares que nosotros estamos tomando. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que no va a ser posible lograr los mismos objetivos que habíamos diseñado al inicio del año escolar. Porque estamos tratando, yo diría sobre la marcha, en la emergencia, de adaptar actividades curriculares que fueron diseñadas para el aula, hacerlas online. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, y el Ministerio de Educación esto lo sabe, por lo tanto el Ministerio de Educación también ha dado una serie de instructivos, de información para poder bajar el nivel de angustia, para decir, mira, no pretendamos obtener los mismos objetivos que nos habíamos pensado a principio de año, ¿no? En ese sentido, lo que yo les voy a plantear ahora son algunas indicaciones, algunas sugerencias que nos plantean justamente las llamadas estrategias de apoyo al bienestar socioemocional de las comunidades escolares en contexto de pandemia, y que está tomado del documento de trabajo interuniversitario de la mesa social, ¿no? En ese sentido, yo quiero destacar el concepto que allí está. Yo creo que la principal preocupación, y ustedes, estimados colegas, yo creo que la tienen igual clara que yo, es que lo que tenemos que salvar por sobre todo es la salud mental de nuestras familias. Es nuestra salud mental. Nosotros tenemos que estar bien para que estén bien nuestros alumnos. Si nosotros estamos estresados, si nosotros estamos en un nivel de angustia que nos inhabilita, no podemos compartir lo que sabemos. Por lo tanto, lo que más importa hoy día es el apoyo y el bienestar socioemocional. Ya lo veíamos hace un par de días atrás en un conversatorio que tuvimos con Rafael Vizquerra, ¿no? Cuando hablábamos de la educación socioemocional. Esto es fundamental, habilitar las competencias socioemocionales para poder sobrellevar de manera, aunque el concepto parezca un poco manido decirlo, de manera normal, dentro de un rango de normalidad, esta crisis que estamos viviendo, este encierro que estamos ya sufriendo desde el mes de marzo. Es un encierro muy largo y todo indica que parece ir a ser, por ejemplo, en la universidad, todo se está planificando para que el segundo semestre se haga online también. No tenemos ninguna certeza. Yo diría que la palabra que hoy día nos involucra a todos es la palabra de incertidumbre. No tenemos claridad ni certeza de lo que va a suceder. A partir de este documento se plantean 3 niveles de apoyo, uno de nivel de atención individual, otro de un apoyo focalizado y de promoción universal. A nivel de atención individual se plantea la prevención indicada, activar las redes de atención individual especializadas en apoyo escolar y de salud mental. En ese sentido, la labor de los profesores, yo escuchaba a muchos profesores rurales, por ejemplo, señalar que ellos tienen, a pesar de la situación de pandemia, que tratar de ir a las casas de los alumnos, llevarles los materiales, poder contenerlos y apoyarlos y conectarlos con las redes de apoyo local, ¿no? El apoyo focalizado se refiere a la prevención selectiva, ¿no? El documento plantea textualmente redistribuir recursos y servicios de apoyo escolar, psicopedagógico y psicosocial a escuelas, cursos y estudiantes en riesgo, sabiendo que la mayoría de nuestra población estudiantil está hoy día en riesgo. Hay un factor de riesgo en contra del aprendizaje. También se habla de una atención y acogida no especializada a grupos de estudiantes en riesgo. Y la promoción universal, este documento plantea textualmente mantener y fortalecer las comunidades escolares con el foco en el bienestar, y esto yo diría es lo principal, queridos colegas,
el foco en el bienestar de nuestros estudiantes y de nuestros profesores. Todos sabemos, y yo creo que hoy día las familias se dan cuenta más que nunca, de la importante labor de los profesores. Yo he conversado muchas veces, por ejemplo, con otros profesionales que no vienen del área de educación y consideran que el trabajo del profesor es un trabajo muy simple, incluso que es un trabajo que es jauja, porque tiene muchas vacaciones, dicen los profesores. Pero cuando yo converso con colegas de otras profesiones que me plantean eso, yo les diría, mira, quédate 45 minutos en el aula con chiquillos de 14 años y después conversemos. Toda una mañana con chiquillos de 14 años en un aula para que me diga a ver si es fácil o si es relajado. Súmele ahora esta situación de la pandemia. ¿Cómo ustedes logran la atención, por ejemplo, de 40 chiquillos de tercero medio detrás de la pantalla? Por eso que lo más importante en este caso es mantener el bienestar tanto de los estudiantes como de los profesores. Si nosotros no estamos bien, no podemos tratar de transmitir ningún bienestar a nuestros alumnos. Tenemos que identificar escuelas, cursos y estudiantes en riesgo psicosocial, en riesgo de deserción escolar. Yo diría, más que en otras ocasiones, por ejemplo, hoy día está la posibilidad de la deserción. He sabido una cantidad de colegios particulares pagados, por ejemplo, que los apoderados han sacado a sus hijos del colegio, porque además adoptan una actitud de cliente, más que de un corresponsable de la educación de sus hijos. ¿Qué es lo que plantean? Si no están haciendo clase, ¿por qué tengo que estar pagando? Como si los profesores no estuvieran haciendo nada. Y yo creo que ustedes, colegas, igual coinciden conmigo que esto nos ha significado mucho más trabajo. Hacer clases desde la casa es mucho más agotador que hacerlo en el aula, porque por la cantidad de horas que uno está pegado en la pantalla, hay horas de preparación de esto. Unas horas de preparación que se las quitamos al sueño, que se las quitamos a la vida familiar, a la vida comunitaria, a nuestra relación paternal, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, desde el Ministerio de Educación se plantea una priorización curricular y ajustes evaluativos y de gestión y de organización de esta propuesta educativa, ¿no? Y al respecto, ¿qué es lo que habría que señalar, ¿no? Que a nivel macro, a nivel de políticas públicas, lo que se plantea es tener un currículum de emergencia por 2 años, sabiendo que de esto no vamos a salir en 4 meses ni en 2 meses. ¿Y esto qué supone? Esto supone, por ejemplo, flexibilidad, relevancia, sobre todo pertinencia, integración, factibilidad, orientación, apoyo y colaboración. En este sentido es de gran ayuda el decreto 67, porque nosotros hoy día no podemos estar haciendo evaluaciones sumativas. La importancia de fomentar la evaluación formativa. Eso es fundamental. A nivel intermedio, a nivel de municipios, de servicios locales, de sostenedores, ¿qué es lo que plantea este documento? Tener planes de priorización curricular. Generar planes considerando las fortalezas del contexto, los proyectos existentes, el sello institucional. Cada colegio tiene un sello, tiene un PI, tiene una misión y una visión que cumplir, las capacidades que están instaladas, contribuyendo a la generación de comunidades de aprendizaje. Y a nivel micro, a nivel de la escuela, de la sala de clase y del hogar, si ustedes se dan cuenta, nosotros a partir de esta pandemia no hemos introducido, no hemos ni pedido permiso y nos estamos introduciendo en cada uno de los hogares de nuestros estudiantes. Muchas veces pasan, y ustedes se han dado cuenta de todos los memes que circulan en las redes sociales, de los chascarros que ocurren cuando alguien está haciendo clases desde la casa, porque eso nos pasa a todos. Todos tenemos que compartir la vida familiar hoy día y el trabajo en el mismo espacio, ¿no? Tenemos que crear espacios formales de educación en el hogar, organizar rutinas y hábitos diarios de tareas escolares compatibles con la vida familiar, y eso no es nada fácil, y ahí no se lo digo como experto ni como especialista en convivencia escolar, se lo digo como papá simplemente. Una de las cosas que me resulta a mí muy difícil es justamente eso, y tengo que luchar, por ejemplo, mientras yo estoy haciendo clase a mis alumnos en la universidad, como estoy solo en la casa con mis hijos, procurar de que ellos no se conecten a juegos de video y dejarles tareas para que hagan. Pero el nivel de control que tengo ahí se me baja. Entonces tengo que tener ahí, generar un hábito
donde es una lucha titánica contra un monstruo que es la televisión. Y ese monstruo se los come, a muchos niños se los come. Entonces cuando los papás tienen que hacer otras cosas y estar en teletrabajo, se distraen de la otra tarea y por lo tanto una de las recomendaciones es poder hacer, ojalá, hábitos diarios de tareas escolares, ¿no? Planificar el trabajo a realizar, intentar cumplir con todas las tareas, acompañar el desarrollo de actividad y fomentar la responsabilidad individual. En ese sentido, si ustedes lo piensan respecto de la escuela que viene, la pandemia, lo que estamos viviendo, insisto, vuelvo a repetir lo que dije al principio, para la cual nadie estaba preparado, nadie, esta pandemia va a ampliar las brechas y desigualdades educacionales existentes, lo que hace extraordinariamente desafiante el momento de la reapertura, lo que está empezando a vivir hoy día, por estos días, Europa. ¿Qué va a pasar? No sabemos cuándo, ojalá lo antes posible, cuando tengamos que volver a las aulas. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con la posibilidad de un rebrote de esta pandemia, del coronavirus? ¿Cómo vamos a lograr, por ejemplo, mantener la distancia social o la distancia física en niños de educación básica? Vamos a tener que tener sistemas de turno. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para nivelar, para reforzar, para poder llenar los vacíos que están quedando hoy día en la formación de nuestros estudiantes? En ese sentido, prepararse para el retorno es un trabajo de la mayor importancia. En ese sentido, el compromiso docente, el compromiso directivo, es tratar de reducir estas brechas. Para eso hay que desarrollar estrategias pedagógicas y curriculares y desarrollar innovaciones que reduzcan el impacto del nuevo contexto. En ese sentido, por ejemplo, yo me doy cuenta que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha el uso de estas nuevas tecnologías. Pero estas nuevas tecnologías llegaron para quedarse. No es que cuando termine la pandemia, si es que termina lo antes posible, esto va a ser como un paréntesis y vamos a volver a hacer lo que estábamos haciendo antes. Esto se ha conceptualizado como la nueva normalidad. Esta nueva normalidad que todavía no sabemos cómo va a ser, solamente tenemos algunos indicios, o lo vemos en televisión, por ejemplo, en el espacio público, con el distanciamiento social. Vamos a tener que ver cómo logramos desarrollar e incorporar estas nuevas tecnologías de manera activa y precisa en el campo educacional. Esto va a significar, por ejemplo, que como profesores, y yo me incluyo dentro del grupo, porque ya hago clases en la universidad, vamos a tener que tomar en serio nuestra capacitación en el uso de las nuevas tecnologías. Todas las posibilidades que nos da el Gmail, todas las posibilidades que nos da la plataforma Moodle, todas las posibilidades que nos dan distintas plataformas. Vamos a tener que aprender a usarlas y no demonizarlas. No para que reemplacen nuestra labor educativa, porque ahí yo coincido plenamente con los educadores que están planteando que la escuela es insustituible, porque la escuela no es solo entrega de contenidos, y aquí reitero lo que dice François Dubet, es un espacio de socialización secundaria por excelencia, es un espacio de interacción social. Los niños van a aprender ciudadanía a la escuela, van a aprender a ser ciudadanos en su interacción diaria con los profesores, con los asistentes de educación, con el equipo directivo, con sus pares. Pero ahí nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar innovaciones que reduzcan el impacto de esta pandemia en el nuevo contexto que nos va a tocar vivir, que ojalá esperemos que sea el segundo semestre de este año y no el próximo, ¿no? En ese sentido, este documento, ¿qué es lo que plantea? Que los problemas globales requieren soluciones locales a nivel de sostenedor, a nivel de pequeñas redes de jardines, escuelas y liceos, donde los directivos, los docentes, aprendan colaborativamente y a nivel de cada establecimiento en particular. Ahora, lo que hay que tener en consideración es que lo que se propone, y ahí está citada las páginas donde está tomado estos elementos en este documento, en referencia a la evaluación, se considera y se propone lo siguiente: que el CIMSE se debiera postergar para el año 2021, manteniendo la fecha regular de su aplicación, que es a fin de año, que no tiene sentido hacerla a principios del 2021, como una especie de aplicación supletoria de lo que no se va a hacer ahora.
En segundo lugar, que hay que replicar y extender la evaluación progresiva como un instrumento de diagnóstico de los aprendizajes. Desarrollar al más breve plazo pruebas similares a las de evaluación progresiva para otros niveles, que permitan a las escuelas hacer un diagnóstico y un monitoreo rápido y confiable de los aprendizajes de los estudiantes, teniendo siempre en consideración lo que dije al principio, ¿no? O hace un rato atrás, que no vamos a lograr todos los objetivos que nos habíamos pretendido lograr a principio de año si hubiéramos desarrollado el año escolar en situaciones de normalidad. Otro de los elementos que plantea este documento es que hay que adecuar los efectos de esta medida, que esta medida conlleva, sobre otras políticas educacionales. Por ejemplo, postergar la clasificación de establecimientos en categorías de desempeño por el trabajo que está haciendo la agencia de calidad, así como las consecuencias que están asociadas a ello. En este contexto, los directivos, es muy probable que muchos de los que me están escuchando sean directivos de colegio, ¿qué es lo que deberían hacer de acuerdo a este planteamiento, a este documento? Deberían de liderar esta nueva normalidad. ¿Qué es lo que deberían hacer? Buscar estrategias que mitiguen el impacto en lo educativo. Propiciar el trabajo conjunto, en colaboración, en redes. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta, colegas, es que de esto no salimos solos. Salimos todos o no salimos. Salimos colaborativamente, salimos en conjunto. Y en este caso el trabajo en red, el aprendizaje en red es fundamental. Es fundamental, porque yo puedo aprender de lo que está haciendo mi colega en el colegio de al lado. Porque a lo mejor ellos generaron una iniciativa que a mí no se me ocurrió. Por lo tanto, el trabajo en red es fundamental. También lo que se plantea es que habrán de encontrar en el intercambio del conocimiento una sólida base de actuación. Compartirán, por un lado, el sufrimiento y el hacer. Porque en esto, ustedes coincidirán conmigo que todos lo estamos pasando mal. No hay nadie que lo esté pasando bien en este momento. Pero hay que hacer de este sufrimiento un aprendizaje. Y en ese sentido yo diría es una oportunidad para desarrollar la resiliencia. Hay que ser sobre todo resilientes en este espacio. Salir adelante a pesar de las dificultades. En ese sentido, los cambios pandémicos han de dejar enseñanzas. Verlos no solo como una catástrofe, que ya lo es lo que estamos viviendo, sino como una oportunidad de enseñanza. Y esas enseñanzas hay que buscarlas. Sin embargo, los directivos también tienen que tener en cuenta lo siguiente. Y estos datos que están tomados de esos instrumentos, como se señalan ahí, del PISA o del TALIS del 2018 o de la Subtel, son, yo diría, impactantes. Estos datos hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos señala PISA? Que el 50% del profesorado no se siente cómodo usando el espacio virtual. La mitad de los profesores señalan que no se sienten cómodos utilizando el espacio virtual. Y hoy día, el 100% está obligado a usar el espacio virtual. En consecuencia que la mitad no se siente cómodo haciéndolo. ¿Qué es lo que nos dice TALIS 2018? Que el 53% del profesorado chileno trabaja de manera colaborativa. Pero el resto, el 47%, ¿qué es lo que está señalando? Que no tiene trabajo colaborativo. Y si en este momento, en este contexto de pandemia, no tenemos trabajo colaborativo, estamos perdidos. ¿Qué es lo que nos dice también este instrumento? Que el 77% del profesorado chileno dice tener conocimiento de las TICs. Dice tener conocimiento, lo que no implica ni significa tener un buen uso de las TICs. Yo creo que todos nos estamos poniendo a prueba hoy día en el buen uso de las TICs. Y nos descubrimos y nos damos cuenta frente a nosotros mismos, si nos miramos al espejo, que tenemos una herramienta muy potente delante de nosotros, pero que no la sabemos usar. En ese sentido, son los jóvenes, es la generación joven que tiene un mejor uso de las nuevas tecnologías, más que nosotros. Estamos en una brecha generacional y una de las marcas de esta brecha generacional es justamente el uso de las nuevas tecnologías. Nosotros como generación en retirada, en generación más adulta, tenemos que aprender sobre la marcha esto. En cambio, nuestros hijos, nuestros alumnos nacieron con esto, y eso marca una diferencia enorme. Otro dato importante que deberían tener los directivos, que el 70% de la hora de clases en Chile es utilizado en materias pedagógicas. El resto es empleado en aspectos administrativos y disciplinares. Y el último dato que aparece ahí yo creo que es demoledor.
¿Qué es lo que nos plantea la Subtel, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el año 2018? Que el 44% de las familias en Chile no tiene acceso a Internet en sus casas. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que todos tengan un aprendizaje significativo, como diría los especialistas en educación, si ni siquiera se pueden conectar porque no tienen conectividad? Si el 44% está sin conexión, eso es grave. No somos Finlandia, somos Chile. ¿Dónde está el problema? Que nos creemos Finlandia. Y eso nos ha jugado en contra. O sea, yo me acuerdo de las primeras declaraciones del presidente de la República diciendo que estábamos súper preparados para asumir esta pandemia. Las primeras declaraciones, fines de febrero, mes de marzo, que estábamos súper preparados. Yo creo que eso nos ha jugado en contra, el creernos finlandeses, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido, un mensaje a los directivos, ¿no? Que un líder como agente de cambio comprende la complejidad del ser humano, y hoy día, si ustedes se dan cuenta, queridos colegas, yo creo que estamos todos de acuerdo en encontrarle la razón a Edgar Morán, cuando nos habla del paradigma de la complejidad. Más que nunca estamos viviendo situaciones de extremada complejidad, y a problemas complejos no se pueden adoptar soluciones simples. Las soluciones también tienen que ser soluciones complejas. Un líder como agente de cambio también actúa basado en valores éticos. Y aquí esto es clave, la educación enseña valores. Tenemos que comprender el contexto en el cual estamos. No se puede educar si uno no pone atención al contexto en el cual lo está haciendo. Y el contexto hoy día nos determina a todos. Nos tiene encerrados a todos en las casas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido, un líder como agente de cambio también influye y motiva a las personas. Nosotros tenemos que ser los principales motivadores del ánimo de nuestra familia, del ánimo de nuestros estudiantes. Porque lo peor que nos puede pasar a nosotros como profesores y a nuestra familia es caer en la depresión. Las consecuencias de la salud mental pueden ser irreversibles en esto. Por otro lado, un líder como agente de cambio valora la planificación del cambio y acompaña los cambios y los retroalimenta. En ese sentido tenemos un trabajo de liderazgo enorme, ¿no? Por otro lado, el rol protagónico del profesorado. Es necesario asimilar que la educación remota será parte integral del quehacer curricular futuro. Por lo tanto, el gran desafío que tienen los colegios, que tienen los profesores, una vez pasada la pandemia, no es echar al tarro de la basura lo que aprendieron en el manejo de las nuevas tecnologías. No, es capacitarse más todavía. Tenemos que ser capaces de sacarle el jugo a las nuevas tecnologías, porque nuestros estudiantes nos llevan ventaja en esto. Les voy a dar un ejemplo, que no tiene que ver con ustedes, que tiene que ver conmigo, y conmigo como profesor de la Universidad de los Lagos. Nosotros, yo les contaba que tenemos a nuestros estudiantes en este momento en paro. ¿Saben ustedes cuál es el primero y principal reclamo de nuestros estudiantes? Es que los profesores no saben hacer clases online, no saben manejar la plataforma Moodle, no la usan. Ellos sí saben usarla, saben todas las posibilidades que tiene. En cambio, uno lo único que hace es se para frente a la pantalla y habla. Entonces ahí tenemos, yo diría, tener conciencia de que la educación remota va a ser parte integral del quehacer curricular futuro. Los ambientes de aprendizaje afectarán la motivación de los estudiantes y profesores. Por ello, las actividades académicas continuas van a contribuir al bienestar de ambos conglomerados. Insisto, yo creo que tenemos que estar bien en este contexto. Lo peor es echarnos a morir, lo peor es deprimirnos, lo peor es decir que no tenemos nada que hacer. Por el contrario, hay que vencer las dificultades y ser resiliente. Y este es un momento propicio para desarrollar habilidades, actitudes y valores que fomenten las relaciones y las conexiones con los demás. El trabajo en red en esto es fundamental. Y es importante, y aquí reitero una idea que dije al principio, entender que la educación remota no es un curso en línea. Ninguna de las actividades curriculares que estamos haciendo estaba planificada con un diseño curricular para hacerlo a distancia remota, para hacerlo online, para hacerlo de manera asincrónica, por ejemplo. Lo que estamos intentando es traspasar la presencialidad a espacios virtuales, como respuesta a una emergencia, y eso es muy distinto. Y eso hemos tenido que hacerlo sobre la marcha. Todos los colegios han tenido que hacerlo sobre la marcha.
Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando estoy detrás de la pantalla, acompañando a mis hijos cuando están en clases online. Muchas veces la profesora se tupe y dice, ¡ay, no sé qué apreté! ¡Ay, se le va la imagen! Y se queda en blanco. Entonces digo, pobre profesora, porque muchos critican a los profesores, digo, pónganse en su lugar. Porque mientras tanto está ella, está el niñito, la hija de la profesora dando vuelta también entre medio, entonces tiene que ponerle atención a la hija. Etcétera, etcétera. Chascarros como eso pueden haber miles, y ustedes los conocen mejor que yo, ¿no? Tenemos que tener una estrategia para explorar, y esa es la creación de comunidades virtuales de aprendizaje. Yo creo que aquí hay un aprendizaje que hay que hacer enorme y a desarrollar posteriormente, es a verdaderamente a crear y a construir comunidades virtuales de aprendizaje, fundamentalmente para el mundo de los docentes. En la medida de lo posible y en los niveles que se pueda, hay que planificar acciones sincrónicas y asincrónicas. Por ejemplo, grabar las clases, hacer estas llamadas cápsulas, etcétera, ¿no? Los foros, los chats, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, ¿no? Pero teniendo en claro que no se trata de llevar la escuela a la casa. No podemos pretender que nuestros apoderados se conviertan de un día para otro en profesores, porque no lo son, porque además ellos tienen otras preocupaciones y otras cosas que hacer, ¿no? Y para terminar ya con un par de ideas, yo quisiera señalar que dentro de todo esto hay que considerar lo siguiente, y con estas ideas quiero terminar. Lo primero, lo principal es que estemos bien y sanos, porque mientras los profesores no estén bien, se enfermen, se estresen, no van a poder hacer una buena labor. Eso es lo principal. El autocuidado hoy día es fundamental. Ya habrá tiempo para recuperar lo perdido, ya habrá tiempo. Pero no nos angustiemos porque no pasamos todos los contenidos hoy día. Porque por ejemplo, es una de las cosas que yo le voy a decir a la profesora de mi hijo, que me citó a una reunión para decirme que está preocupada porque mi hijo es volado, no sé, tiene 6 años. Entonces se conecta, se desconecta, hace tonteras, no pone atención, etcétera, ¿no? Para mí lo principal es el bienestar psicológico, afectivo y emocional de mi hijo. Ya tendrá tiempo para aprender a leer. Ya tendrá tiempo para recuperar lo perdido. Lo fundamental es el apoyo socioemocional de nuestros estudiantes. Eso es clave. Y lo último que yo quiero compartir con ustedes, queridos colegas, es que de esta situación salimos juntos colaborativamente. No salimos solos. Aquí el individualismo que nos ha metido el modelo neoliberal no nos sirve. Si ustedes lo piensan, el modelo neoliberal económico que ha trascendido el campo económico hace rato y se ha metido en la cultura, nos hace que compitamos, que vivamos compitiendo y que seamos consumidores, no seamos ciudadanos. Y que salgamos solos de cada situación. Sin embargo, hoy día las condiciones nos obligan a salir juntos colaborativamente, porque si no estamos perdidos. Yo quisiera con esta última frase terminar mi exposición para dar un espacio a la conversación, a preguntas o a otras intervenciones, señalando eso. La colaboración hoy día es fundamental. No la competencia, no el consumismo, la colaboración. Muchas gracias. Bueno, Mario, solo decir que la cantidad de comentarios tan positivos, de agradecimiento que hay en nuestro chat, son inmensas, ¿ok? Destacarte una pregunta que hacen para que la respondamos y así continuar y poder cerrar porque estamos cerca de la hora del cierre. El profesor Iván González hace una pregunta que yo creo que engloba muchísimas cosas de lo que he ido leyendo en el chat de las personas. ¿Quién está aprendiendo realmente? ¿Quién está aprendiendo? Me parece una pregunta de verdad bastante significativa porque en ese inicio donde no funcionó la plataforma de Menti, había mucha coherencia entre la respuesta de los participantes de que era la familia, de que era el docente, de que era un trabajo colaborativo, pero esto de qué realmente quién está aprendiendo y qué estamos aprendiendo, porque somos todos, ¿ok? Somos todos. Exacto, entonces me gustaría Exactamente, yo coincido perfectamente con eso, Iris. Yo creo que
En esta época, nosotros como adultos, como profesores que ya nos decimos que estamos formados, nos estamos reformando, estamos reaprendiendo. Tenemos mucho que aprender en esta situación. Tenemos que aprender de nuestros estudiantes. Tenemos que ser humildes y reconocer que hay muchas cosas de manejo tecnológico que nosotros no las sabemos. Y las saben generacionalmente nuestros chiquillos. Y tenemos que aprender de ellos. Exactamente, Y lo más exactamente. importante, a mi juicio, es que de esto tenemos que salir fortalecidos, no derrotados. Esta pandemia no nos puede derrotar, tenemos que salir fortalecidos de esto. Y esos aprendizajes, incorporarlos posteriormente en un escenario post-pandemia. Sí, y hay un comentario también significativo de todo lo que aparece en el chat, que son muchas cosas de verdad, y es un profesor que manifiesta de que se les exige mucho y que ellos también son familia, ellos también tienen las mismas condiciones que las familias de sus estudiantes. En eso estamos de acuerdo, y allí destaco lo que dijiste, este es un trabajo entre todos, entre todas y entre todos. Es un trabajo colaborativo donde cada uno va a ir aportando. Un poco para cerrar y dar como que la conclusión, nos gustaría destacar dos cosas. No todo está perdido, tenemos una valiosa oportunidad y una oportunidad que nos está dando unos docentes con mayor información sobre la realidad de cada estudiante y con la adquisición de nuevas competencias de acercamiento vía online. Es decir, no es igual cuando tengo el niño en la sala de clase que recibo el apoderado a saber cuáles son las condiciones reales y desde allí yo como docente poder tener los límites y hasta dónde puedo exigirle yo a ese niño y con qué cosas. Antes de preparar esta presentación conversábamos y decíamos, imagínate el papá, la mamá, la familia que tiene un solo ordenador, un solo computador en la casa y tiene 5 niños y 5 niños en edad escolar. ¿Cómo se llega a acuerdo? Entonces, yo como docente, ya al conocer esa realidad, ya puedo ver hasta dónde puedo llegar. Lo otro es, tenemos estudiantes junto a sus familiares empoderados, integrados a la conducción de los aprendizajes. Como docente nos cuesta muchísimo integrar a los papás en ese proceso. Hoy nos tocó como profesores también hacerlo desde la casa, independientemente de que no seamos profesores o si lo somos, hay algo natural en el ser humano y es lo biológico, hay procesos que tenemos innato, también aprendimos y algo debemos sacar de esto. De verdad. Lo importante, una frase nomás, que lo importante del trabajo colaborativo no es cómo lo hago yo, sino que cómo lo hacemos todos, en conjunto. Exactamente. Para ir cerrando, vamos a compartir, esta vez sí nos va a funcionar la herramienta, ya me dijeron, ya me soplaron por allí cosas que suceden. Necesitamos que participen, vuelvan esta vez sí va a funcionar, a ingresar al navegador, coloquen menti.com y el código es 396165. Ya empezaron a participar sin leer la pregunta. Perfecto. ¿Crees que más que un problema como docentes tenemos una gran oportunidad para ir construyendo la nueva escuela desde una mirada positiva? ¿Va ganando? Por supuesto que sí. Allí estamos ganando, Mario, de repente el objetivo desde la fundación para lo que queríamos que sucediera en este momento, que se fueran esperanzados, que realmente desde esa percepción nos quedamos nosotros con el corazón lleno y con ganas de seguir contribuyendo y de seguir forjando y seguir trabajando para lo que es la construcción actual y de lo que viene. Porque nos toca y de aquí vamos a salir todos ganadores tal cual como tú lo dices y más fortalecidos y con más herramientas. Bueno, no me queda más que invitarlos e invitarlas a seguirse conectando con nosotros. Ya tenemos la parrilla lista para la segunda convocatoria de nuestros cursos, donde están integrados un par de cursos bien interesantes. Por el chat ha ido rodando el link por donde se pueden inscribir. Mario, no sé si quieres darle unas palabras
yo agradecidísima de verdad por la participación de todas y todos. Hay gente de Angol, hay gente de Hijuelas, hay gente de Osorno, Rapa Nui. Es decir, estamos en todo Chile en este momento con esta presentación de verdad demasiado nutrida, y sobran las palabras de agradecimiento para todos los que se conectaron en este momento. Y por mi parte, agradecerle a todos los que se conectaron. Creo que esto es una manera también de estar juntos, de darnos cuenta que no estamos solos en esto y que estamos pasando todos por lo mismo. Agradecerles la activa participación y la asistencia. Agradecer también a Telefónica y a la Fundación Profuturo por esta oportunidad, y espero que les haya sido útil, y tener la certeza y la convicción de que vamos a salir adelante juntos. Muchas gracias. Muy bien. Bien, hasta luego, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.